Hola a todos, bienvenidos. Unas décadas atrás, una polémica un poco absurda acerca de si era posible el humor oficialista. Voy a citar lo que dice Alejandro Dolina sobre este tema, me parece que lo va a decir mejor que yo. El humor, sostenían los ortodoxos, implica siempre la degradación de un valor. Por lo tanto, toda acción humorística será siempre en contra de algo. De aquí se infiere la imposibilidad del chiste a favor del gobierno o del orden vigente. Los argumentos contrarios, y los cita, son: es cierto que el humor se hace siempre en contra de algo, como ya lo sospechó Platón. Para hacer humor oficialista bastará entonces con burlarse de la oposición. En efecto, la representación del inconformismo y el descontento como estados espirituales ridículos y aún fraudulentos propugnaba indirectamente la admiración del pensamiento establecido. Es posible entonces un humor oficialista que se burle de la oposición. Vamos a hilar un poco más fino en esta idea, que es más interesante de lo que parece. Aristóteles dice que tanto en la tragedia como en la comedia hay gente que sufre, pero la reacción del público es distinta. Compadecemos el sufrimiento del héroe trágico y nos reímos del sufrimiento del personaje cómico. Aristóteles dice que esto se debe a un sentimiento de superioridad y de inferioridad. El héroe trágico es superior a nosotros y por eso lo compadecemos, porque si ni siquiera ese ser superior está libre de sufrimiento, ¿qué queda para nosotros? El héroe trágico es superior al espectador medio, quizá no en todos sus aspectos, pero sí en uno. Edipo es más justo que nosotros, Antígona es más valiente, Prometeo es más noble y es más sabio. Esos seres, ese hombre, esa mujer, ese dios, ese titán para ser exactos, son seres superiores a nosotros. Entonces nos compadecemos de su sufrimiento. El personaje cómico es despreciable, entonces nos reímos de que sufra. La comedia es un pasatiempo sádico, daba a entender Aristóteles. Nos reímos de alguien que está sufriendo. Y nos reímos porque es alguien a quien despreciamos. Por lo tanto, su sufrimiento no nos parece digno de compasión. Nos podemos reír de dos cosas distintas. Y acá es donde volvemos al tema del humor oficialista y del humor opositor. Podemos despreciar a una persona, a una familia, a un grupo cualquiera, a un país, por dos motivos opuestos. Podemos despreciarlo porque no se amolda a un ideal, porque es un fracasado, porque es una familia disfuncional, porque es un Estado fallido, y en ese caso tenemos humor oficialista, o podemos despreciarlo porque se adapta al ideal, porque es lo que se supone que debe ser un individuo, lo que se supone que debe ser una familia, lo que se supone que debe ser una nación. Despreciamos eso, y en ese caso tenemos humor opositor. Yo creo que hay dos programas de dibujos animados orientados a un público mayormente adulto que representan esto de modo insuperable: Los Simpson y Rick y Morty. Los Simpson, viéndolo desde este cristal que acabamos de establecer, en contra de la apariencia superficial, es que nos llevaría a pensar, bueno, esto es transgresor, esto es opositor. Los Simpsons son humor oficialista. Se están burlando de una familia disfuncional. Homero es un mal padre, tonto, es alcohólico, es violento. Marge es alguien que quizá tuvo talento en su juventud, pero está pegada a este mono con un empleo en una planta nuclear y es tan dependiente uno del otro y terminó convertida en una ama de casa mediocre con un peinado ridículo.
Bart es tonto, es travieso. Lisa, que en apariencia es la única que trata con cierto respeto la serie, pero como alguien talentoso, pero en un entorno familiar y escolar totalmente mediocre, donde se elogia la mediocridad. En la presentación, Lisa es castigada literalmente por su maestro de música porque toca bien el saxofón. Vemos que está condenada a repetir el destino de su madre. Es una familia de fracasados, los Simpsons. Y los guionistas se ríen de eso, se ríen del fracaso de esa familia. Lo que nos lleva a la confusión de que aparentar que esto aparente a ser humor opositor, es el modo en que está presentado el tema, mediante el ataque a ese grupo familiar. Un presidente dijo que necesitamos más familias como los Dalton y menos como los Simpson. Y yo creo que se equivocó al creer que los realizadores de los Simpsons no pensaban lo mismo. Indirectamente, los Simpsons están defendiendo los mismos valores que los Dalton. Solo que los Dalton son un ejemplo y los Simpsons son una advertencia. Pero los dos están propugnando los mismos valores. Una familia debe ser esto, una familia debe ser los Dalton y no debe ser los Simpsons. En eso están de acuerdo Bush y Matt Groening, el dibujante y productor de los Simpsons. El humor opositor lo tenemos representado en Rick y Morty. En Rick y Morty tenemos no lo que una familia no debe ser, sino lo que se supone que debe ser. El padre, Jerry, es un creativo publicitario que según el cine de Hollywood es el trabajo más respetado del universo. Beth, su esposa, es una profesional independiente, inteligente, que termina divorciándose de este tipo y haciendo su vida. La hija mayor, Summer, es un strong female character, otro estereotipo de Hollywood. Encaja de maravilla en todos los universos post-apocalípticos, en el universo de Mad Max, enseguida termina convertida en una reina. En el planeta, el universo, no recuerdo, donde hay unas alienígenas feministas, rápidamente la incorporan, se convierte en una más. Es el ideal defendido en películas de Hollywood como La Mujer Maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un nombre para ese estereotipo, es el strong female character, el carácter femenino fuerte, el personaje femenino bravo. Morty es una caricatura de Marty McFly de Volver al Futuro, que es el adolescente exitoso y entusiasta y libre, y etcétera, de clase media americana. Todos son ideales propugnados por Hollywood y todos tienen algo en común. Apestan. Son gente despreciable. No porque no se acomoda un ideal, porque se acomoda un ideal. Porque el ideal es despreciable. Esto lo tenemos todavía más claro en un episodio, creo que es de la tercera, de la última temporada, donde Rick y Morty van a un spa extraterrestre donde lo liberan de todas sus toxinas. El asunto es que eliminan también las toxinas psicológicas. Y el Morty desintoxicado es una representación del ideal al que tienden los libros de autoayuda, como libérate de las relaciones humanas tóxicas. Es un tipo que no tiene apegos familiares, no tiene amigos, se dedica a hacer negocios, a ganar guita, a ganar dinero, guita es un argentinismo, siempre una actitud positiva, optimista, no siente culpa por nada, no tiene... Es un personaje
bastante creepy, bastante inquietante. Y sin embargo es el ideal que se abstrae de ese tipo de lecturas. Nuevamente, y en este caso es totalmente explícito esto, ese personaje es despreciable no por no amoldarse a un ideal, sino porque se amolda a un ideal, porque el ideal es despreciable, se está despreciando el ideal. En este caso, en el humor opositor de Rick y Morty, no podemos decir, bueno, necesitamos más familias, ¿cómo? Porque en realidad la familia de Rick y Morty es la que se supone que es el ideal. Es una agrupación de ideales. Y no nos están diciendo, lo digo mejor, los Simpsons no dicen, tenés que ser los Dalton, no sean los Simpsons. Rick y Morty nos están diciendo, esto es lo que se supone que tienen que ser. ¿Realmente querés ser esto? Y ese es el humor opositor. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante. Nos vemos la próxima. Hasta luego.